Hermano, Dios le bendiga. Buenas noches. Esta es su pastora, la doctora Carmen M. Willis, de Iglesia Casa de Restauración. Estamos localizados en la carretera 4474, kilómetro 0.3, en el bello pueblo de Isabela. Esta noche estamos aquí para compartir una palabra que Dios ha estado ministrándome, primeramente a mí y luego al pueblo. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te quiero dar gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Gracias porque eres fiel, justo y verdadero. Y gracias por esta palabra, Señor, que se va a dar enseñanza. Y yo sé que va a desatar tu voluntad en terreno fértil. Señor, yo te pido que traspase el alma, que llegue a los tuétanos, que germine y dé fruto 30, 60, 100 por uno. Y que no torne atrás vacía, Padre amado. Que haga la labor por la que tú quieres que haga, por cual tú la enviaste a hacer. En el nombre de Jesucristo me pongo de acuerdo con el Espíritu Santo. Humildemente me someto a tu voluntad. En el nombre de Jesús, para tu honra y gloria. Amén. Amén. Quiero hablar esta noche sobre algo que quizás en los afanes del día, quizás en los afanes del mundo, quizás en los afanes diarios, se nos ha olvidado por qué nosotros vamos a la iglesia y por qué hay que someterse a un pastor. Hoy vamos a hablar sobre las funciones del pastor. ¿Qué funciones tiene el pastor? Porque a veces yo pienso, o yo creo, o según yo entiendo, o me dicen, la gente piensa que el pastor es como un esclavo. Está ahí para escuchar tus cosas, está ahí para orar por ti, está ahí para atender las situaciones de tu vida y que no se merece un respeto, que no se merece una consideración, no se merece que está poco a poco tratando de llevar el cuidador de tu alma. Un pastor es el cuidador de tu alma. El pastor tiene múltiples éticas, obligaciones, tiene muchas cosas que hacer. Una de las cosas que él tiene que establecer es el liderazgo. Otra cosa que tiene que establecer es buscar los talentos que tiene cada persona de acuerdo a como el Espíritu Santo le muestre. Independientemente que la persona se quede en el lugar o se vaya, usted tiene que desarrollar esa persona porque hay solamente un reino. Hay un solo Dios, un solo Señor. Y nosotros tenemos que buscar la forma de que esa persona llegue a la estatura de Cristo. Que su alma sea salva y su alma reciba lo que necesita para el llamado que Dios tiene para esa persona, pero para lo cual Dios la escogió. Así que es importante que nosotros entendamos eso, que no solamente se trata de un título. Otra cosa que quiero aclarar o decir o establecer es que el pastorado es un llamado de Dios. Sea pastor o obispo, que es más o menos lo mismo, es un llamado de Dios. Si usted le teme a Dios, usted va a respetar al pastor. Si usted le teme a Dios, usted se va a someter al pastor a través de la palabra. Yo siempre he dicho esto. Ustedes no se quieren someter a mí porque soy mujer, porque me maquille, porque tengo el pelo corto, por lo que sea. Sométese a la palabra de Dios. Sométese a la palabra de Dios. Y entonces Dios va a causar y provocar que el Espíritu Santo te dirija a toda verdad y a toda justicia. Amén. Así que esta noche vamos a hablar sobre qué es un pastor. Un pastor es una persona que te guía espiritualmente y emocionalmente para que tú te acerques a Dios. Un pastor es una persona que te guía emocionalmente, espiritualmente, para que tú te acerques a Dios. El pastor no está ahí porque es el título. El título se lo da Dios, la posición se la da Dios. ¿Ok? Nosotros a veces, los que trabajamos, Dios te bendiga, Brenda, gracias por conectarte. Nosotros que trabajamos nos sujetamos a un jefe. El jefe puede ser un adúltero, un bojachón, un infiel, un malcriado, un maltratante, pero nosotros lo sujetamos. ¿Por qué? ¿Qué nos motiva? El dinero que estamos ganando. Un pastor es llamado por Dios. Y un pastor no es llamado y puesto inmediatamente en la posición. Un pastor tiene que pasar por unos procesos, tiene que pasar por unas situaciones, tiene que pasar por algo que a veces uno se quiere jajar. Porque Dios tiene que probar primeramente tu fidelidad. Dios tiene que probar si tú eres fiel de verdad. Dios tiene que probar
si tú realmente cogiste el llamado en serio. Dios tiene que probar que si es verdad, cuando vengan los tiempos difíciles, si tú te vas a quitar. Mire mi gente, cuando vienen tiempos difíciles, la gente se abandona, se van, te dejan solo, sola. Los pastores, pastoras, pasan por muchas cosas provocados por las mismas personas que no tienen compromiso con Dios. Y entonces, el pastor no es el esclavo de usted. El pastor no es la persona que usted regaña, le apunta con el dedo y le vira el hocico. Eso usted no puede hacerlo. Usted tiene que respetar, usted tiene que honrar a ese pastor, porque está velando por tu alma, tu vida espiritual y tu vida emocional. Una de las cosas que quiero decir es que la iglesia es un hospital, pero es un hospital espiritual. Si usted camina por un hospital, usted va a ver gente en camilla, gente sentada en silla, usted va a ver gente inconsciente, usted va a ver gente que están haciendo chistes como si no tuvieran nada, usted va a ver gente caminando por el hospital por todos lados y va a ver gente que están en la cama y no salen. Eso físicamente. Espiritualmente hay gente así. La iglesia es un hospital de gente que está enferma espiritualmente primero y a consecuencia emocionalmente. Y los pastores están ahí, ¿entiendes? Para ayudar a esas personas a ser íntegros, a ser buenos, a sanar, a ser libertados, a ser sanados y ingresarlos nuevamente a la comunidad, que estén en la comunidad funcionando como deben funcionar. ¿Okay? La iglesia es un sitio donde uno va a sanar, donde uno va a recuperar su estatus en el Señor. Y si no conoció al Señor y llega a la iglesia sin conocer al Señor, usted se va a dejar llevar por el pastor y por los líderes de la iglesia para que usted pueda crecer en el Señor. El pastor tiene muchas funciones. Una de las muchas funciones que el pastor tiene es que él tiene que coger la visión y la misión que Dios le dio y ponerla en práctica. Eso es una de las cosas, la primera cosa que tiene que hacer el pastor. Esa es la zapata. Hay pastores que están asignados a las misiones. Dios te bendiga, Felicita, gracias por conectarte. Doña Carmen, Dios te bendiga. Hay pastores que están asignados a las visiones, a las misiones. Hay pastores que están asignados a evangelismo. Hay pastores que están asignados a visitar, a hacer el culto en la calle, el culto en las cárceles. De acuerdo al llamado del pastor, es que el pastor va a funcionar. El pastor no va a funcionar porque usted lo dice. El pastor tiene que funcionar porque Dios lo encomendó, porque Dios lo dijo. Y todas las iglesias no corren iguales. Todas las iglesias no son, puede tener las cosas que se parecen, pero cada iglesia tiene una misión y tiene una visión. El pastor lo primero que va a establecer es su equipo de trabajo, administrativamente. Todas las iglesias, lo primero que va a... Yo no puedo saber si lo que yo pongo en la posición para ser fieles o no. Eso lo decide el Espíritu Santo y la persona, si es que son fieles o no. ¿Entiendes? Porque hay gente que van a la iglesia y quieren las posiciones, pero es para verse bien. Es para lucirse delante de la gente, para que la gente diga, el líder de la iglesia. Pero quizá no está haciendo la función que tiene que estar haciendo. Pero pastor, usted tiene que saber. Yo no puedo saber. ¿Entiendes? Yo tengo que dejar que ellos den frutos. La persona viene y se vende bien. Yo en la otra iglesia era esto, aquello y lo otro. Entonces tú preguntas, no, bien bueno, bien servicial. Eso es un pan de cada día. Pero cuando están en la iglesia toman la posición de título, pero no hacen la función. El pastor está supuesto a... Se le exige al pastor, o una de las cosas que el pastor tiene que hacer es poner líderes en la iglesia. ¿Qué fue una de las cosas que Jesús hizo cuando empezó su ministerio? Tú y tú, sígueme. Tú y tú, sígueme. Tú y tú, sígueme. No todos fueron fieles rápido. ¿Cuánto cantazo dio Pedro? ¿Cuánto cantazo Pedro dio después que le dijeron que iba a edificar la iglesia sobre él? ¿Cuánto cantazo dio? ¿Cuántas cosas hizo? Judas. Pero Jesús tenía que saber que Judas era un pillo. ¿Y por qué le dio a los chavos? Porque Dios tiene que probarte tu fidelidad. Dios tiene que probar tu integridad. Dios tiene que ponerte en el campo de trabajo y tú tienes que probar si tú eres o no eres. El pastor no es adivino. Cancelo toda maldición en el nombre de Jesucristo.
¿Me entiende? El pastor pone personas que él entiende que el Espíritu Santo está diciendo. Y si el Espíritu Santo está diciendo es porque el Espíritu Santo va a bregar con esa persona. ¿Ok? So, una de las cosas que los pastores tenemos que hacer es la visión y la misión que Dios nos envió. Para la visión y la misión tenemos que escoger líderes. Casa de Restauración se estableció diaconisas, se estableció secretarias, se estableció tesoreros, se estableció ujieres, se estableció que lo estén haciendo. Esos son 20 pesos aparte, como dices por ahí. Pero yo establecí. Yo hice lo que yo entiendo que Dios quiso que yo hiciera. ¿Me entiendes? Pero Dios tiene que pasar a estas personas por prueba para que sigan haciendo lo que tienen que hacer. Amén. Dios te bendiga, María. Gracias por conectarte, María Ramos. Dios tiene que bregar con las personas. El pastor pone las personas. Hay personas que uno pone que son parte de Casa de Restauración, pero están en Puerto Rico, están en el templo. Pero son parte de Casa de Restauración. Y responden al llamado del pastor. Y hacen lo que el pastor dice. A veces lo hacen rápido, a veces no lo hacen rápido, a veces lo hacen bien, a veces no quieren hacerlo. Pero ya el pastor cumplió con ponerlos. Ellos tienen que cumplir con cumplir. Tienen que, ellos son responsables. O sea, hay dos partes de la moneda. El pastor pone. Pero nosotros tenemos que, si queremos, nos ponen en una posición, ser responsables. Hay personas que solamente están para sostener la iglesia. Para sostener. Dios los llamó, ellos se acercaron, uno le dio la oportunidad. ¿Quién los va a bendecir? Dios. ¿Quién los va a prosperar? Dios. Porque Dios puso eso en su corazón. El pastor entonces tiene que esperar y dejar que ellos lleguen. Si ellos se van, ya el tiempo se paró, ya no quieren hacerlo más nada, ellos tienen que darle cuenta a Dios, no a mí. Tienen que darle cuenta a Dios. Porque fue el Espíritu Santo que los tocó para que hiciera eso, no fui yo. ¿Ok? Así que nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros hablamos de los pastores. Yo creo que eso es lo que Dios quiere que yo diga esta noche, y me cubro con la sangre de Cristo, y que Dios active sus ángeles alrededor mío. Nosotros tenemos que cuidarnos porque últimamente se están levantando mucho contra los pastores. Y se están levantando porque la gente no quiere ser corregida, la gente no quiere ser amonestada, la gente no quiere ser dirigida. Ellos se creen que tienen el sartén por el mango, ellos se creen que sobre mí la ropa y los sombreros si lo uso, pero entonces ¿para qué tú vas a la iglesia? Esta noche a través de la Biblia le voy a enseñar. A través de la Biblia yo le voy a enseñar la autoridad que tiene un pastor. Un pastor que sea íntegro, un pastor que tenga llamado, un pastor que no está por los panes y los peces, un pastor que no está asalariado, un pastor que realmente tenga compromiso con Dios. Yo le voy a enseñar a ustedes lo que Dios hace y lo que Dios establece a través de ese pastor. Hay unos pastores que son por llamado y hay unos pastores que son asalariados. Y entonces las ovejas, en este caso la gente, tiene que tener un don de discernimiento, saber quién es quién. Tiene que tener, no tú puedes estar, que si me cayó mal, me hizo esto, no, el pastor tiene una autoridad que usted tiene que respetar. El pastor está para amonestar. El amonestar es regañar. Vamos a regañar. El pastor tiene la autoridad de regañar, de corregirlo a usted. Y usted no se puede levantar contra el pastor porque lo corrigió. El pastor tiene la responsabilidad de organizar la iglesia para que la iglesia fluya y para que la iglesia tenga un fluir y que la gente pueda saber que Dios está ahí y que Dios se está moviendo. Usted porque viene a poner sus ideas y porque no se aceptó sus ideas, usted no se puede estar chismando. Eso es inmadurez espiritual. Especialmente si usted no sabe por qué el pastor tomó esas decisiones. Usted no puede estar cuestionándole al pastor. Mira, hay gente que llega a la iglesia y se creen que está en la reunión de una gerencia. Y todos lo quieren cuestionar, todos lo quieren... Mira, al principio, cuando yo empecé, todos querían saber el dinero. Lo primero que buscan es el dinero. ¿En qué lo está gastando? Pero tú no estás viendo. Si yo no tengo un sueldo de la iglesia, y la iglesia se está moviendo y se está construyendo, ¿quién tú crees que lo está haciendo? ¿Quién tú crees que lo está haciendo? Entonces, si usted no me da un sueldo y yo sigo trabajando y yo sigo empujando, yo sigo haciendo lo que Dios me mandó a hacer, ¿por qué tú te crees que yo lo hago? Porque estoy aburrida en mi casa, porque no tengo nada más que hacer. Porque hay un llamado, hay una visión
y hay una misión que hay que terminar. Entonces las personas no pueden llegar a la iglesia como han llegado a exigir, no en la iglesia Casa de Restauración, en todas las iglesias, a exigir, a ver los libros, a ver en qué gasta las cosas, en cuánto compró, cuánto le costó. Usted no puede hacer eso. Por eso fue que Jesús le dio el dinero a Judas. Si te vas a robar, vas a robar, ¿verdad? Tú eres pillo, vas a robar. Pues yo te doy un dinero para robar, porque yo no me voy a romper la cabeza contigo, porque lo tuyo va a llegar. Yo te voy a exponer a la palabra, te voy a enseñar, vas a caminar conmigo, vas a aprender para que tengas tiempo de arrepentirte y no sigas haciendo lo que estás haciendo, porque Dios te está viendo, pero Satanás también te está viendo. ¿Y cómo terminó Judas? Arrepentido, con remordimientos, no arrepentido, con remordimientos, porque no le salió la jugada como él quería y le devolvió los 30 plata de moneda al que se lo dio y fue y se ahorcó. Nosotros tenemos que saber por qué nosotros estamos en la iglesia y hasta dónde nosotros podemos llegar como ovejas. ¿Okay? Hoy yo voy a hablar del pastor, pero las ovejas tienen una obligación también. Las ovejas se le va a pedir a ellos cuenta de cómo se comportaron con el pastor. Las ovejas se va a decir, si cuando el pastor te corrigió porque tú viniste y le diste una patada, un cabezazo, porque tú le contestaste, porque tú lo humillaste. La oveja también tiene una responsabilidad. Es más, la oveja se supone que para ovejas. Se supone que las ovejas salgan a evangelizar. Se supone que las ovejas salgan a dar testimonio de lo que está haciendo Dios en su vida. Se supone que las ovejas sean que busquen las otras ovejas y las traigan al redil. No es el pastor. Nosotros tenemos que aprender cuál es la función del pastor. Porque a veces nosotros le ponemos carga al pastor que el pastor no puede llevar. Y queremos boicotear la función del pastor. Esto es bien peligroso porque fue Dios que llamó al pastor. Y cuando tú te levantas contra un pastor que tiene llamado, tú te estás levantando contra la obra de Dios. Tú te estás levantando contra Dios mismo. Lo que pasa es que como a Dios tú no te le puedes encarar, te encaras al pastor. Y eso es peligroso, mis hermanos. Porque Dios va a proteger al que Él llama. Dios dice que el que llama, capacita. Y el que capacita, lo respalda. Busque eso bien. ¿Cuál es el respaldo de Dios para los pastores? ¿Cómo tú crees que Dios respalda al pastor? ¿Cómo tú crees que Dios saca la cara por el pastor? El pastor va a pasar por un proceso de sufrimiento, posiblemente de humillación, de falta de respeto. Pero ¿cómo tú crees que Dios respalda al pastor? A todo lo que Dios llama, Él lo respalda, lo capacita y lo respalda. Pero el pastor tiene que ser fiel. ¿Eh? Dice el Salmo 23 que todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo dice y todo el mundo lo ora y lo saben de memoria y lo tienen abierta así la Biblia en la cama o en la mesita de noche y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Vamos a leerlo. Hace poco yo prediqué sobre esto. No, hace poco no, hace un tiempito atrás. Dice así, Salmo 23, vamos a empezar esa zapata que yo voy a poner. El pastor de los pastores, ¿me entiendes? Inspiró a través del Espíritu Santo este salmo a David. Es un salmo de David, porque él era pastor. David era pastor. Antes de ser rey, era pastor. Era guerrero, pastor, guerrero y después rey. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Ok? Él es un pastor y está diciendo que Jehová es su pastor. Y mira la confianza que el pastor tiene con Dios. Y la relación que el pastor tiene con Dios. Tú no puedes menospreciar la relación que el pastor tiene con Dios. Posiblemente tú no la tienes. Pero tú no puedes menospreciar lo que el pastor tiene, la relación que el pastor tiene con Dios. ¿Amén? Dice, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. ¿Y por qué Dios va a confortar el alma del pastor? Si está peleando con ovejas. Y las ovejas, ¿qué pueden ser las ovejas que lo hagan sentirse mal, el debilucho, o le hagan sentirse dolido? Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Está peleando con ovejas, con animales. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento.
yo describí que era la vara y que era el cayado. Las dos cosas son para corregir y dirigir a las ovejas. Yo tengo un pastor que me pastorea a mí, que es Jehová, y yo pastoreo ovejas acá. ¿Entiendes? Nadie está solo en esto. Se supone que todo el mundo esté en la misma página. ¿Ok? Aderezas mesas delante de mi presencia de mis angustiadores. Eso quiere decir que cuando vengan a angustiar a uno, cuando vengan a ponerle presión a uno, cuando vengan a faltarle respeto a uno, a humillar a uno, Dios va a poner aderezas mesas. Mesas con comida deliciosa. Comida que me va a alimentar espiritualmente. Comida que no va a dejar que yo me decaiga, que yo me debilite. Y lo va a poner delante de mis angustiadores. En otras palabras, mientras alguien me esté angustiando a mí o angustiando a algún pastor, que se esté levantando contra el pastor, el Dios le va a hacer levantarse delante de ellos. Delante de ellos lo va a poner en alto. Hay que tener cuidado como usted trata a los pastores. Porque el pastor no le da lo que usted quiere. No quiere decir que no es un pastor, correcto. Quiere decir que usted está acostumbrado a que le den lo que usted quiere, si no usted se va. Quiere decir que usted quiere implantar su voluntad donde quiera que usted va. No se levante contra los pastores. Esto está pasando mucho, tanto aquí como en Estados Unidos. ¿Me entiende? Porque la gente está buscando sensacionalismo. La gente no le gusta que lo corrijan, que lo amonesten. La gente no quiere que lo dirijan. Primero yo, segundo yo, tercero yo, y sobre mí, si soy un chipito, para mí también. Y ahí es que está el problema en las iglesias. Ahí es que está el problema con las ovejas, que no se dejan dirigir por los pastores. Y dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Una palabra, Dios te va a seguir dando unción. Aceite es símbolo de unción. Dice que va a estar siempre lleno de unción. Siempre Dios te va a estar protegiendo, llenándote, dándote palabra nueva para que tú des para adelante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Mientras yo esté en la voluntad de Dios, mientras los pastores estén en la voluntad de Dios, el bien y la misericordia de Dios va a perseguir a ese pastor. Entonces, con un refuerzo así, ¿cómo usted se atreve a levantarse contra un pastor? Con un respaldo así, ¿cómo usted se atreve a hablar mal de un pastor? Esto no es amenaza, esto es aclarándole a usted que quizá usted no sabe lo que es un pastor y lo que el pastor carga y por qué Dios llama a los pastores a pastorear. Uno tiene que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. En otras palabras, Dios no va a sacar a mí de la presencia de él y al pastor y a las pastoras no lo va a sacar de su presencia. Nosotros vamos a morar, vamos a triunfar y vamos a hacer lo que Dios manda hacer. El pastorado es un llamado de Dios. Yo tuve mi llamado cuando yo tenía 25 años. Son los otros días. Después de ese llamado, ¿cuántas cosas yo no sufrí? ¿Cuántas cosas yo no pasé? ¿Cuántas situaciones? Pero la Biblia establece que todo obra para el bien. Eso es lo que yo tengo que entender hoy. Yo tengo que entender que yo tenía que pasar por ese proceso y por ese desierto para yo poder ser la pastora que yo soy hoy día. Usted tuvo que pasar por unos procesos y unas cosas para usted ser el pastor o la pastora que usted es hoy día. Que la gente lo agradezca, no importa. Que usted tiene marca del evangelio, eso es parte de la muestra que usted fue fiel. Que la gente, tanto que tú llevaste, en Salmo 55 dice, yo tenía confianza con la gente y los llevaba a la iglesia, los llevaba a la casa de Dios y mira, se levantó contra mí el enemigo. Sí, se van a levantar contra ti. ¿Entiendes? Porque la gente tiene el concepto que el pastor es un ser humano que tú estás ahí para que tú lo pisotees. Y si no te resuelve lo que tú quieres, pues tú te vas de esa iglesia y te vas para otra iglesia. Lo que no sabe es la gente, las personas son, que Dios asigna las ovejas a los pastores. Ahí ya se la dejo. Sí, mi hermano. Dios asigna diferentes clases de ovejas a diferentes pastores. Y cuando las ovejas ven que el pastor no hace lo que ellos quieren, se van y buscan otro pastor. Pero eso no, el pastor no lo asigna a la gente. Las ovejas no asignan qué pastor ellos van a seguir. Es Dios que asigna el pastor que pueda bregar con esas ovejas. Y va a haber unas ovejas que van a estar a 30, unas van a estar a 60 y otras van a estar a 100%. Pero cuando venga la crisis, usted va a ver si el pastor está ahí.
Cuando vengan los tiempos difíciles, aunque usted se robe el crédito, mira, hay gente que yo he hecho un montón de cosas y ellos se roban el crédito después por ellos. No importa. Lo importante es que la persona, el pastor, ayudó en esa situación y la persona salió al otro lado. Dios sabe quién, si el pastor lo hizo o no lo hizo. Y Dios sabe si la persona lo hizo o no lo hizo. Así que vale la pena robar el reconocimiento o la honra al pastor que te ayudó porque tú quieres cogerte el crédito. Ay, si no puedes decir amén, diga aleluya. ¿Ah? Después que pasó la tormenta, estaban los huracanes, estaban los vientos, estaba la marea subiendo, usted se escondió. Y ese pastor salió y ayudó. Y ese pastor se quedó ahí y hasta se ensució con el sucio con quien estaba bregando. Y lo sacó del pozo cenagoso a través del Espíritu Santo. Y lo puso sus pies sobre peña. Y después que usted vio que todo está hecho, usted se para y dice que fue usted. Dios sabe si fue usted o no fue usted. Usted no le puede robar la honra al pastor. Y lo vamos a ver bíblicamente. El pastor es alguien que Dios designa por mandato divino para que guíe, proteja, cuide, amoneste, exhorte, enseñe, corrija, vele por el alma y las emociones de las ovejas. Mira toda la autoridad que Dios le da a un pastor, que a veces nosotros no queremos reconocer esa autoridad y nos creemos que porque nosotros damos diezmos ofrendas, tenemos sartén por el mango. Pero mira la importancia que Dios le da. La ofrenda y los diezmos que la gente da es para Dios bendecirlo, lo dice Malaquías 3. Pruébame en esto, a ver si no abro las puertas de los cielos y te bendigo. Dame los diezmos y la ofrenda que me pertenecen a mí. Y yo te voy a bendecir. ¿Qué tiene que ver eso con tu crecimiento espiritual? ¿Qué tiene que ver eso con que el pastor tiene que hacer lo que tú digas? Digo esto porque varias veces han hecho eso. Me aguantan la ofrenda porque yo no hice algo que ellos querían. O me quitan la ayuda porque yo no hice algo. Pero ¿quién te dijo a ti que la ayuda que tú me estás pidiendo depende de lo que tú das en la iglesia? Depende de la voluntad de Dios. Depende de que tú le des al pastor trabajar y hacer su trabajo. Si tú sabes hacer el trabajo del pastor, ¿para qué tú buscas una iglesia? ¿Para qué tú buscas a un pastor? Parece que no sabe lo que carga un pastor. ¿Sabe? Es una ordenanza de Dios. Y cada cosa que el pastor hace tiene una autoridad. Para yo cuidar a alguien, yo tengo que tener una autoridad y un conocimiento. Y el conocimiento de cuidar es muy diferente al que yo conocía cuando yo cuidaba a mis hijos. Cuando yo tengo que enseñar algo, yo tengo que enseñar la palabra de Dios. Yo tengo que estar bajo esa unción, yo tengo que escarbar la escritura, yo tengo que ver qué es lo que Dios quiere hablarle al pueblo. No es cuestión que yo coja la Biblia con el papagayo y le haga Tim Marín de los Tingüe, aquí va. No, porque el Espíritu Santo le va a hablar al pueblo. El Espíritu Santo va a usar ese pastor para hablar al pueblo. Entonces, ¿el pastor va a hacer qué? ¿Qué tiene que hacer el pastor? Dios te bendiga, Lucy, gracias por conectarte. Entonces el pastor viene y abre la Biblia, y aquí voy a hablar de eso. No, el Espíritu Santo tiene que dirigir al pastor para que se meta en la palabra, para él hacer porque hay gente esperando una palabra. Hay gente que necesita corrección a través de esa palabra, exhortación a través de esa palabra, necesita cuidado a través de esa palabra. Hay personas que están esperando una palabra porque están al final de su soga. ¿Y tú te crees que Dios va a usar un pastor que esté fumando, bochinchando, chismoseando, amaneciendo y viendo Netflix? No, el pastor tiene que meterse con Dios. El pastor tiene que ayunar, orar. El pastor, y si la gente no ve las muestras que un pastor está ayunando, es que están, de verdad que están en la pura chuleta, en la carne. Tú tienes que ver si el pastor ayuna o no. Tú tienes que ver si el Espíritu Santo se está moviendo. Tú tienes que saber si el pastor está perdiendo de peso o no está perdiendo de peso. Tú tienes que saber que el pastor se está metiendo con Dios, especialmente si tú ves que la unción le persigue. Eso es parte de lo que hace un pastor. Mire, mi gente, a veces por la madrugada, porque Dios yo no sé qué le pasa, que Él es por la madrugada. Despierta a uno, como muchos pastores, no a mí sola.
y pone una persona que ni va a mi iglesia, no está en mi congregación. Ora por fulano de tal. Yo pego a orar por fulano de tal. Y yo pego a gemir en el espíritu por fulano de tal. Y yo pego a pedir misericordia por fulano de tal. Y yo pego, Señor, salva su alma por fulano de tal, que no lo he visto hace 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y pego a interceder y a orar. Y a gemir delante de Dios. Yo cumplí con orar. Yo no sé lo que está pasando. Eso es lo que hace un pastor. Un pastor ora por cada miembro de su iglesia. Esté en la iglesia o no esté en la iglesia. Si está asignado a mí, yo tengo que orar por ellos. Independientemente que ellos lo agradezcan o no lo agradezcan. Independientemente que ellos lo sepan o no lo sepan. Si Dios me pone a orar por la congregación que Él me dio, yo tengo que orar por ella. Esa es una de las funciones de los pastores. Otra función de los pastores es cuando hay luto, viene la muerte. Otra función de los pastores es el bautismo. Otra función de los pastores. El pastor tiene muchas cosas que hacer. Tiene que organizar la iglesia. Tiene que poner gente en posición. Y cuando la gente no hace lo que tiene que hacer porque están chismados, porque son niños fluctuantes, porque son niños que todavía están a leche, porque son inmaduros, el pastor tiene que sacar la cara y la iglesia tiene que seguir caminando. Porque Dios se va a encargar de las personas que Él puso al lado de ese pastor y que no están haciendo lo que tienen que hacer. Así de importante es un pastor en una iglesia. Lo que pasa es que muchas veces nosotros vemos a un pastor como un ser humano. Una persona que va 2 horas o 3 horas a la iglesia o 4 horas, hace la función que tiene que hacer y se va para su casa. Ahí se quedó. No, uno es pastor 24/7 y usted no sabe los sacrificios que mucha gente tuvieron que hacer para cumplir con el propósito de Dios. Hubo gente que tuvo que dejar trabajos buenos. Hubo gente que tuvo que salirse de las amistades que tenía. Hubo gente que tuvo que dejar de la libertad de viajar, de hacer otras cosas, sus propias metas, las tuvo que dejar. Porque una vez que Dios te llama, una vez que tú pones la mano en el arado, tú no puedes volver hacia atrás. Ahora, yo me pregunto, ¿qué valor usted le da al pastor? ¿Qué respeto usted le da al pastor? ¿Qué honra le está dando al pastor? El pastor que ha sido llamado por Dios. No el salariado, vamos a hablar ya mismo del salariado. Al pastor que usted ve que se faja. Al pastor que usted ve que no falta los domingos. Al pastor que tú ves que no pone excusa. Al pastor que tú ves que tú no importa la hora que tú llames, está ahí. ¿Qué valor tú le pones? ¿Qué respeto tú le das? ¿Qué honra tú le das? El pastor vela por tu alma. Esa es que yo estoy hablando últimamente mucho del alma. Esa alma que tiene una guerra con Dios y Satanás y el alma está en el medio. El pastor intercede muchas veces. A usted y a su familia no le ha pasado cosas porque hay un pastor orando y intercediendo por ti y por tu familia. Porque Dios lo levantó a las 2, las 3, las 4 de la mañana. ¿Me entiendes? A veces es el día más cansado que estuvo trabajando y Dios lo levanta y Él se tiene que levantar a orar y interceder por amor a su nombre, por tu alma, por tu familia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con los pastores? Sí, yo voy a hablar de las ovejas también, yo he hablado de las ovejas otras veces, pero hoy no va a ser el día de hablar específicamente de las ovejas. ¿Qué usted cree que es un pastor? Mire, ¿usted quiere saber qué es un pastor? Métase a 1 y 2 Timoteo, a Tito. Hechos. Efesios 4. Dios constituyó. Usted, cuando ve a un pastor, ¿usted piensa que fue Dios que lo constituyó? Por ahí hay muchos pastores falsos. Hay muchos pastores asalariados. Sí, eso es cierto. Lo dice la palabra de Dios. Hay muchos pastores que son falsos, asalariados. Asalariado es que él tiene la iglesia como si fuera un trabajo circular. Asalariado es que él trabaja de 8 a 5 de la tarde. O si no, de 5 de la tarde a 9 de la noche. Da los 3 cultos, 4 cultos y se va para su casa y aquí no ha pasado nada. Entonces cuando un hermano o una hermana lo llama, pues hermana, póngase a orar, lea la Biblia, pero él tranquilo en su casa. Cuando ve que las cosas se ponen difíciles, cuando la gente se levanta contra la iglesia, cuando hay rebuzo en la iglesia, patitas para que te quiero. Se esconde. ¿Entiendes? Cuando viene el lobo a meterse en la iglesia, en vez de ponerse su armadura
y estar peleando y quejeando y poniendo orden en la iglesia y no deja que la iglesia se hunda, se va. Ese es un pastor asarreado. Un pastor que solamente le importa lo que dice la palabra, el salario. ¿Ese pastor lo tienes tú o tú tienes un pastor que Dios escogió y te lo dio a ti para que te sirviera y que ha mostrado ser fiel, íntegro? Hermanos, tenemos que saber, ¿sabes lo que una de las muchas cosas que están pasando hoy día? Que nosotros estamos viendo el mundo, las cosas del mundo, las leyes que están poniendo hombres que no son íntegros, hombres que beben, fuman, adúlteros, están haciendo leyes y nosotros estamos tratando de poner esas leyes dentro de la iglesia. Y las leyes de la iglesia están en la Biblia. ¿Usted quiere saber cómo debe correr una iglesia? Primera y segunda Timoteo y también Tito. Y si no les gustó eso, váyase a Hebreos, que ahí sí que es un T-bone steak. Ahí no hay piedad. O lo hace o lo haces. Nosotros tenemos que volver otra vez a aprender a respetar a los pastores, a recibir amonestación de los pastores, porque esa es su función. Vuelvo y lo repito, búscalo a ver si es mentira o es verdad. El pastor es designado por Dios y es para proteger, cuidar a su rebaño, lo guía hacia la verdad en la palabra. Su labor pastoral es cuidar, enseñar, exhortar, corregir y velar por el alma y las emociones de los que llegan a la iglesia. Hay gente que no le gusta que lo corrijan. Entonces, ¿para qué usted va a la iglesia? Porque usted es perfecto. Hay gente que no le gusta que le exhorten. Mira, exhortar es, mira, tú estás haciendo esto mal, yo creo que lo debes hacer así. Mira, te vi esta conducta los otros días y yo creo que que tú a mí no tienes que decir nada, que yo sé lo que yo estoy haciendo y yo soy mayor de edad. Esa palabra mayor de edad vale más que usted lo estudie un poquito mejor. Porque en la Biblia no dice que si uno es mayor o menor. La Biblia dice que tú te tienes que someter al pastor. Si el pastor te ha sometido a la palabra y lo que el pastor te está diciendo está en la palabra, tú te tienes que someter ya. Y calladito, te ves más bonito. Yo he visto gente discutir, insultar, a ver gente en consejería. De hecho, yo he dado consejería a pastores. Lo insultan, le faltan el respeto como si fuera un nene de 3 años. Nosotros estamos llamados por Dios. Y mira, lo digo con temor y temblor. Pero porque yo esté llamada por Dios no quiere decir que yo puedo hacer lo que me da la gana. Jehová es mi pastor. Y Él me va a cuidar. ¿Entiendes? Y yo tengo que someterme a las reglas de Él. Y yo me tengo que someter a las ordenanzas de Él. Yo me tengo que someter. Por lo tanto, usted también se tiene que someter al pastor. Santo, santo. Mi alma te alaba, Señor. Hay presencia en la casa de Dios. ¿Sabe una cosa? Un pastor responsable, aunque los líderes se van, cuando las cosas se ponen difíciles, los líderes se vayan, el pastor sigue. El pastor sigue, porque la iglesia tiene que seguir caminando. Y Dios va a llamar a cuenta a los líderes que puso. Jesús llamó a 12 y los puso en la posición. Él no le quitó la posición. No. Él no le quita la posición a ninguno de ellos. ¿Usted lo quiere decir? No te preocupes, que hay un enemigo que se llama Satanás. Él se va a encargar que ustedes se enderecen. Y entonces cuando Satanás coge derecho legal, porque nosotros estamos portando mal con el pastor, usted le está dando derecho legal a Satanás de levantarse contra usted y su familia. Y las cosas que puede hacer fácil para usted y que Dios lo puede hacer en 6 meses o un año, por usted estar brincando y poniéndose en su voluntad, se coge 3, 4, 5 años y quizás ni lo logre. Porque Dios respalda al pastor. Al pastor que está llamado por Él lo respalda. Dios te bendiga, Sonia, gracias por conectarte. Dios respalda a los pastores cuando tienen llamado de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios llama, capacita y respalda. Dios mismo nos mete a nosotros con el callado también y nos da con la vara y nos corrige. ¿Usted se cree que no? Sí. Cuando alguien se levanta contra uno y uno no hace nada, Dios nos corrige. Y cuando uno se levanta contra una persona con coraje, Dios también corrige. Dios nos corrige.
a nosotros los pastores y nos humilla también delante de su presencia. A David, ¿cuántas veces tuvo que humillarse delante de Dios y pedir perdón? ¿Dios lo sacó de la posición? No lo sacó de la posición. Yo no saco a nadie de posiciones aquí. Las personas tienen que responderle a Dios por no hacer lo que Dios le mandó a hacer, por la posición que el pastor le dio. ¿Qué tú crees de eso? Jesús cogió a 12. En ningún momento lo sacó. No respondieron como tenía que Tomás, el incrédulo del grupo. ¿Él lo sacó de ser este discípulo de él? No. Tomás era un incrédulo. Siempre estaba pajareando para arriba y para abajo. Siempre quería hacer su voluntad. Nunca estaba en los eventos importantes. Tomás nunca estaba en los eventos importantes. Dios te bendiga, mujer. Gracias por conectarte. Él nunca estaba en los eventos importantes. Después venía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la iglesia? ¿Quién dijo qué? ¿Qué fue lo que pasó? Por eso cuando le pregunté, le dijeron que Jesucristo resucitó. Hasta que yo no le ponga la mano entre el costado y no voy a creerlo. ¿Por qué? Porque siempre estaba pajareando. No, Jesús no lo quitó de la posición. Jesús lo quitó de discípulo. No. Jesús lo dejó de enseñar. No. Jesús lo echó para el lado. Tampoco. Cuando Dios te da una posición en la iglesia, o el pastor te da una posición a través del Espíritu Santo en la iglesia, y tú no haces lo que tienes que hacer, Dios se va a encargar de ti. No hay que sacarte de ninguna posición. Dios se va a encargar de ti a menos que sea algo extraordinario. ¿Me entiendes? Pero Dios se va a encargar. Porque esa es parte del package que Dios nos dio a nosotros. Y eso fue lo que yo aprendí de Jesucristo. Ponlo en disciplina, regaño, grita. No, yo le enseño. Dios se va a encargar. ¿Entiendes? Jesucristo le enseñaba. Y le advertía. Y lo corregía. Y lo amonestaba. Pastor, Jesús, si sigues hablando así, todo el mundo se va a ir de ti. ¿Te quieres ir tú también? ¿Te quieres ir? Ay, mira, pero ¿cómo le vamos a dar de comer nosotros? Busca de darle de comer, busca la forma de hacer lo que yo te estoy diciendo que haga. Yo te estoy diciendo que le des de comer. Busca la forma, porque bastantes veces tú has caminado conmigo. Tú debes saber cómo esto corre. Que yo te enseño a ti. ¿Dónde está la enseñanza que yo te he enseñado? Lo que conseguí fue un niño con estos peces y estos panes. Pues tráemelo. ¿Sabes? Haz lo que tienes que hacer. Y Dios hará lo demás. Pero no te levantes contra el pastor para tú disimular tu falta de responsabilidad. Cada vez que alguien se levanta contra un pastor es porque está mostrando su falta de compromiso, su falta de fidelidad, su falta de integridad. Porque el pastor no vea que está así, pues pica adelante. Pica adelante y pega a insultar. No te pegues a insultar al pastor. No le faltes respeto al pastor. Porque Dios está velando y Dios está mirando y Satanás está pendiente, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y lamentablemente en el mundo espiritual hay una cosa que se llama derecho legal. Cuando tú te levantas contra la autoridad, tú le estás dando derecho legal a Satanás. Derecho legal quiere decir que le está dando los derechos de él atacarte, de él entrar en tu casa, de él hacer daño. Y Dios, Jesús lo va a dejar. Así hizo con Pedro. Así que tenemos que respetar a los pastores. Tenemos que someternos. Es que ese pastor me cae mal. ¿Por qué? Yo no sé, tiene algo que a mí no me molesta. Posiblemente sea la unción. Está cargando una unción que a ti no te molesta. Posiblemente sea la capacidad que Dios le dio para llevar a cabo su trabajo. Y a ti te molesta. Posiblemente esa cosa que a ti no te gusta del pastor puede ser que el Espíritu Santo le da revelación de que tú estás haciendo, que está mal hecho. Y allí antes de que el pastor te lo diga, tú quieres picar adelante y tirarle a él. Hay que respetar a los pastores. Hay que respetar. Porque tu alma es la que va a sufrir. ¿Va a ir al cielo por las oraciones de tu pastor o va a ir al infierno? Yo no creo que yo debo poner una lista de qué tú puedes hacer en la iglesia y que tú no debes hacer. Porque yo creo que todo el mundo sabe lo que debe hacer y lo que no debe hacer. Yo creo que el Espíritu Santo lleva a la gente a la iglesia y que lo va transformando poco a poco a través de la enseñanza del pastor, el amor del pastor, el cuidado del pastor, la aceptación del pastor, la palabra que el pastor está aceptando. Eso es lo que ayuda a que la persona cambie, que la persona se sienta aceptada, que la persona se sienta como que este es el lugar que Dios quiere que yo esté porque me están aceptando tal como yo soy. Y el Espíritu Santo entonces tiene autoridad de bregar con esa alma. Pero las personas que se levantan contra lo establecido por Dios, contra los pastores, están retando la autoridad de Dios. Porque fue Dios que escogió el pastor. Siempre y cuando que el pastor sea un pastor de llamado y no un pastor asalariado.
que está ahí cogiendo ofrendas y lucrándose y comprándose carros nuevos con ofrendas y todo eso. Nosotros tenemos que tener pendiente cómo nosotros estamos viendo los pastores que nos están pastoreando. Nosotros tenemos que estar pendientes que nosotros estamos diciendo, escuchando palabras de una persona que está todavía en leche, que está recién convertida y hace un comentario y nosotros cogemos poco ese comentario. O nosotros estamos haciendo comentarios que esa persona que está pensando a caminar en el Señor se vaya de la iglesia. Porque a nosotros no nos gusta que nos corrijan, que nos exhorten, que nos dirijan. Eso es parte del pastorado. No es que el pastor se cree que manda, es que manda. No es que él se cree que él manda, es que manda, porque Dios le dio un equipo de trabajo. Y Dios le dio unas cosas que él tiene que hacer. Tiene que corregir, tiene que amonestar, tiene que cuidar, tiene que amar y tiene que exhortar a las personas. Eso es lo que hace un pastor. Si a usted no le gusta eso, usted es el que tiene el problema, no el pastor de la iglesia. Ahí vamos. Bueno, seguimos aquí. El papel de pastor es crucial en una iglesia. El pastor tiene la responsabilidad y tiene que ver por las necesidades de las personas que están en la iglesia con él. Y la congregación hay que enseñarle. Hay que enseñarle. No es que uno le puede pasar la mano. Tú tienes que enseñar lo que es bueno y lo que es malo a la congregación. Tú tienes que usar el callado y la vara. ¿Entiendes? Se va para allá, tú tienes que jalarlo para acá. Ese es el callado. Si se va, se desvía, tú tienes que darle un cantacito. Hasta que se someta. Ese es el trabajo de un pastor. Si a nosotros no nos gusta que nos corrijan, ese es un problema que usted tiene. Porque si usted va a una iglesia, usted viene del mundo, viene con un montón de malas mañas. A veces nosotros vamos a la iglesia y nos apartamos de la iglesia y regresamos 10 años más tarde y la gente es tan diferente, las situaciones son diferentes. Nosotros tenemos que volver otra vez a encajar en la palabra de Dios. Tenemos que volver a encajar en lo que el pastor está diciendo. Nosotros tenemos que volver a encajar y hacer lo que Dios dice. El pastorado no es algo que yo busqué, no es algo que mucha gente buscó. Se lo tiraron ahí, Dios dijo, ven aquí, que te quiero como pastor. Pero hubo que pasar un proceso. Los estudios no fue lo que me dieron el título de pastor espiritualmente. Yo estudié y hice el doctorado porque Dios me abrió la puerta y me dijo que yo tenía que hacerlo. Por la gente, no por él. El título de doctorado no me hace mejor. Hace que tengo que tener más responsabilidad con la palabra. Tengo que estudiarla más profundamente. Tengo que ser responsable en dar lo correcto. ¿Entiendes? El llamado es lo que me da a mí la sustancia de ser pastor. El llamado y el compromiso con Dios es lo que hace que yo busque de Dios y que yo haga las cosas que yo tengo que hacer. El llamado es lo que hace que yo pase por los procesos y pase por las cosas. Así hay mucha gente. ¿Entiendes? Ahora, si un pastor asalariado, tú llevas todos los documentos de todos los estudios que tiene y todos los de eso que tiene y evaluándolo así y le da la posición. Pero eso no quiere decir que va a hacer un buen trabajo. Eso no quiere decir, él puede predicar bonito y la gente puede pasar al frente. ¿Me entiendes? Pero la unción está. Está el poder de Dios ahí. Los demonios cuando lo ven a él pasar tiemblan y se manifiestan. El pastorado es algo serio. Es algo que por más que uno trate no puede salir de ello. Mire, con la gente maltratando a uno. Yo hablo en general, los pastores. Uno no le da gana, uno quiere quedarse en su casa. Me quedo en casa porque yo tengo que venir con esta gente. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué yo necesito esta situación? Pero el llamado y el compromiso de Dios hace que tú te quedes. Y cuando las cosas se ponen difíciles, tú no te vas, tú te quedas ahí. Y si el barco se hunde contigo. Pero tú no lo vas a dejar hundir. Tú vas a seguir hacia adelante. Amén. Así que tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos levantamos contra los pastores. Pastores que tengan llamado. Dios te bendiga, Luz, y gracias por conectarte. Recibo esas bendiciones y esas muestras de amor que me das. ¿Ok? Primero Timoteo 3. Vamos para Timoteo. Que se lo mencioné, pero como que no lo leí. ¿Usted quiere saber lo de pastor? Timoteo. Son los libros que tienen que leer. Primero Timoteo 3.
Dice así la palabra de Dios. Palabra fiel, si alguna anhela obispado, que es igual que pastor, buena obra desea. Pero es necesario que el obispado sea irreprensible, marido de una sola mujer, en una palabra que no tenga un edén de mujeres, que no tenga adulterio, que no haga cosas inmoral, sobrio, que no esté emborrachándose, jactándose de que es tremendo, prudente, decoroso, hospitador, apto para enseñar. No importa la hora que llegue, no importa la hora que llame, uno siempre tiene que tener una palabra de Dios en la boca, enseñarle a esa persona, porque eso es lo que hace el pastor, enseñar. No dado al vino, no pretencioso, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos sujetos a toda honestidad. ¿Ok? Nosotros tenemos que, si yo no puedo gobernar mi casa, yo no puedo gobernar en la iglesia. Y hay gente que llegan a la iglesia y quieren gobernar. Hay gente que quiere decirle al pastor y a todo el mundo lo que tienen que hacer. Ahí lo dice. Pues el que no sabe gobernar su casa, propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si yo no tengo orden en mi casa, si no sé gobernar mi casa, si yo no tengo las cosas al día en mi casa, ¿cómo yo puedo tener las cosas de la iglesia al día? Lo dice ahí, busca a Timoteo, 1 y 2 Timoteo y Tito, ahí te dice. ¿Tú te crees que Dios no me llama a cuenta si yo tuviera mi casa en desorden? Una de las cosas que yo enseñaba a los muchachos era, tú tienes que recoger tu cuarto cuando te levantas, tienes que recoger la cama. Ay, Missy, que soy yo, si yo me voy a estar de nuevo, ¿qué importa? Y también se lo decía a los hijos míos. Según tú tienes tu cuarto, tú tienes tu mente. Tu cuarto está hecho un revolujo para tirar, no vestir a la cama. Así está tu mente. Tú tienes que organizar tu mente, tú tienes que organizar tu casa para poder llevar orden a la iglesia. Si yo no tengo organizada mi casa, yo no puedo poder organizar la iglesia. Dios te bendiga, Gemita, Dios te guarde. Gracias por las bendiciones. Igual para ti. Si yo no ordeno mi casa, si yo paso frustraciones o coraje o malestar y yo... y así voy para la iglesia, lo mismo hago aquí, voy a la iglesia. Pero si yo paso eso y me desintoxico y vengo a analizar y digo, esto es un ataque del mismo infierno. Esto es Satanás tratando de fastidiarme. Y me pongo a orar, a glorificar a Dios. O si se pone muy fuerte, hago una cadena de oración. Si se pone más fuerte todavía, ayunar. ¿Me entiendes? Cuando yo vaya a la iglesia, yo voy cargada con cosas de Dios a la iglesia. Y si ahí pasa algo en un desorden en la iglesia, yo puedo ordenarlo nuevamente también. Le voy a poner orden en la iglesia. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que aprender que el pastor tiene muchas funciones y que una de las funciones es tener orden en la iglesia. La gente le molesta que tú le pongas orden. La gente quiere encampar por su respeto. Miren, mi hermano, mi gente. Hay que tener cuidado porque le estamos dando derecho legal a Satanás. Cuando te levantas contra un pastor que tiene llamado de Dios, que está dando los frutos de que tiene llamado. Que hay pastores por ahí que son buscones, sí, igual que profetas y evangelistas. Que hay pastores por ahí que se creen que la iglesia es un trabajo, sí. Pero hay pastores que aman las ovejas. Que no importa de qué pasado vengan las ovejas, las acepta, las cuida, las lleva. Y usted tiene que abrir sus ojos espirituales para usted ver eso. Y cuidarse de que usted no se levante contra los pastores. Es que han pasado unas cosas contra los pastores que yo me he quedado como que, ¿pero qué le pasa a la gente? No, ni tan siquiera respetan la edad de uno. No respetan ni tan siquiera la educación de uno. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en la vida? Sin embargo, el pastor está obligado a seguir orando por esa alma. Porque eso quiere decir que esa alma está bajo fuego de Satanás. Quiere decir que Satanás está zarandeando esa vida. Entonces el pastor tiene que... ¿Se acuerda de David? Que venía el león, venía el lobo, venía el oso, contra las ovejas. ¿Qué David hacía? ¿Se iba corriendo? No, un león quiere decir que venía rugiendo, echando eso y se iba a llevar 2 o 3 ovejas. El pastor, David que no corría, no, él le confrontaba. Y así hay que ser. El verdadero pastor confronta y no le tiene miedo a ese león que está rugiendo.
Cuando viene el oso con las garras a despedazar a las ovejas, el pastor no puede salir corriendo. Tiene que poner orden y disciplina. Cuando venga el lobo, que es sigiloso, que viene buscando, que viene de esto, engañando, con mentir y engaño, hay que estar pendiente. Y mientras uno está protegiendo a las ovejas, le está dando instrucciones. Vete para allá. Vete para el lado aquel del redil. No hagas esto, no hagas aquello. Entonces uno tiene que preparar a las ovejas que también obedezcan. No te vayas a tomar, no vayas al bar, no vayas a estar, otro no puede salir. Dios me mostró que esto te va a pasar. ¿Entiendes? Dios me dice que no te vayas de la iglesia porque quiero mucha gente. No, porque Dios me dice que Satanás te está esperando y te va a expulsar allá afuera. Te tiene una guardada. No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Porque me creo sabionda, porque creo que soy, no, porque el Espíritu Santo está en mí y el Espíritu Santo, ¿qué yo hago? Velar por las almas. Y si el Espíritu Santo me dice, dile a fulano de tal cosa que no lo haga, yo se lo digo. Si él insiste en hacerlo, el tiempo será testigo, como decían antes. El tiempo será testigo. Y mira, cógelo. Cógelo. ¿Me entiendes? Porque nadie le roba la gloria a Dios. Nadie le roba la gloria a Dios. Amén. Esto es fuerte, mi hermano, pero es que estamos en unos tiempos que nosotros tenemos que hablar de estas cosas, porque si nosotros no hablamos de estas cosas, vamos a caer presos de las cosas que está haciendo Satanás por ahí. Y entonces vamos a unirnos a lo que pasa hoy día es que nos unimos a los grupos. Entre más la gente grita, más nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos. Más nos ponemos de acuerdo. Y entre más la gente hace, más nos podemos poner de acuerdo. Y uno tiene que tener cuidado. Vamos levantando contra tal pastor. No, tú no puedes levantarte contra ningún pastor, tú tienes que orar. A menos que ya tú estés, pero el Espíritu Santo te reveló. El Espíritu Santo te dijo. Entonces tú puedes decir. Si eres miembro de la iglesia o si tienes a alguien en la iglesia, tú puedes ir a llevar eso. Pero tú no puedes estar hablando porque fulano lo dijo o porque fulano lo dijo. Tú tienes que tener evidencia, tú tienes que tener pruebas, tú tienes que saber por qué tú te estás levantando. Posiblemente el problema eres tú, que no te gusta que te corrijan, que quieres sacar a otra persona de la iglesia, que quieres servir de piedra tropiezo para los demás. Hay que tener cuidado, porque Dios respalda al pastor que Él llama, Él lo respalda. Lo dice bien claramente la Biblia. Y la Biblia establece y dice, ay de aquel, que se levante contra el ungido de Jehová. Ay quiere decir que le va a caer chinches encima. El ay ese de la Biblia, busque qué quiere decir el ay de la Biblia, estudie la palabra. La palabra viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Escuche la palabra de Dios. No los comentarios. Si usted no tiene evidencia, usted no tiene pruebas, usted no puede, porque le cae mal, le cayó mal. No, usted tiene que saber por qué le cae mal. Yo tengo que saber por qué a mí me cae mal la gente. Yo tengo que saber, yo no soy una persona de leche, yo soy una persona ya de vianda. Yo tengo contenido y yo tengo que saber por qué la persona me cae mal. Yo tengo que identificar por qué las personas me caen mal. Y si lo que yo identifico es válido, tienes razón. Porque casi siempre, mire mi gente, casi siempre, cuando una persona siempre está criticando o esto, es que está proyectando lo que ellos es sobre ti. En psicología se llama proyección. La Biblia dice, no juzgue para que no sea juzgado. Primeramente mira, ¿qué dice la palabra? Mira la vara que está en tu ojo para que pueda ver la pajita que está en el ojo ajeno. Esta conducta humana es de siempre. Primero mira lo que está en tu ojo, mira lo que estás viendo, estudia lo que estás viendo bien, antes de estar criticando lo que estás viendo a la otra persona. Porque a veces el defecto somos nosotros, el problema somos nosotros. Que no nos gusta la autoridad, que tenemos envidia o celo porque aquel persona está en esa posición y yo no estoy en esa posición. Tenemos envidia y celo porque tú en tu mente puedes creer que tú lo haces mejor y no te cogieron a ti. Tú tienes que ver por qué tú estás levantándote contra alguien que está en autoridad. Santo. Tú tienes que ver qué es lo que está pasando en tu vida. Porque de estar sentado, estar diciendo que tú no puedes ser mejor. Sentado, mira la mente, yo voy a Roma, voy a la Torre de Pisa, voy a la Torre Eiffel en Francia,
Yo voy a donde sea con mi mente. Una cosa es estar sentado en la congregación, en un banco, diciendo todo lo mejor que tú puedes hacer, y otra cosa es ponerte a hacerlo. Porque si tú no tienes el respaldo de Dios, tú no lo vas a lograr. Tú no lo vas a lograr. Por eso es que tienes que tener cuidado de no levantarte contra los pastores, lo que Dios puso en autoridad. ¿Me entiendes? Porque estás proyectando lo que tú eres, lo que está dentro de ti. Y tienes que tener cuidado con eso. Santo. Eso no estaba en el libreto. Santo. Aleluya. Tienes que tener cuidado. Porque la gente que más se queja es la menos que hace. Ouch. Las más que se quejan y las más que saben son los menos que hacen. Mira lo que dice Primera de Pedro 5:3. Dice, vamos a hablar. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Yo no puedo apacentar la grey de Dios por fuerza, porque yo quiero hacerlo, porque, ay, me están mandando a hacerlo. Ay, espero que yo predique el domingo. Ay, estoy cansada, yo no quiero predicar. Ay, no, por fuerza yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacerlo por amor, por voluntad propia, ¿ok? Yo tengo que apacentar las ovejas porque Dios me pidió que lo hiciera. Amén. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Yo tengo que, aunque todo el mundo se vaya y nadie quiere ayudar, yo tengo que seguir adelante, voluntariamente, porque yo conozco el llamado que yo tengo. Y yo estoy segura que así hay muchos pastores que conocen el llamado que tienen y por amor a las ovejas siguen trabajando y siguen haciendo las cosas que tienen que hacer. Una persona espiritual, madura espiritualmente, se da cuenta de eso. No tiene que estar cerca. Solamente ver los resultados del trabajo del pastor, sabe que ese pastor está comprometido. Y entonces tú te vas a ver mal por levantarte contra una persona que está comprometida. Porque Dios no lo va a dejar en vergüenza. Le garantizo que Dios no lo va a dejar en vergüenza. Yo he sabido de pastores tanto aquí como en Estados Unidos que Dios no lo ha dejado en vergüenza. Los exprimen como una china. Y uno cree, me queda más que el gabazo, pero ese gabazo que ellos exprimieron y lo tiraron para el piso, todavía tiene sustancia de Dios y Dios lo levanta de nuevo. ¿Ok? Por eso es que tienes que tener cuidado de no levantarte contra los pastores que Dios ha puesto. Hace varios años atrás se limpió la iglesia. Sacaron un montón de pastores, con la pandemia se fueron para Estados Unidos. Eso fue una limpieza de altares que hubo. Una limpieza de altares. ¿Bien? Entonces pusieron pastores con llamado. Entonces uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener cuidado. Porque tú no estés de acuerdo con un pastor no quiere decir que el pastor está mal. Lo que quiere decir es que tú no estás de acuerdo. Perdón. No quiere decir que el pastor está mal. Lo que quiere decir es que tú no estás de acuerdo. Entonces tú tienes que averiguar por qué tú no estás de acuerdo. ¿Qué fue lo que te enseñaron a ti? Que tú no estás de acuerdo con lo que el pastor está diciendo. Métete en la Biblia. Antes de hablar, métete en la Biblia. Estudia la palabra. Porque posiblemente el problema eres tú. Posiblemente eres tú. Que no te gusta que te corrijan, que no te gusta que te molestan, que no te gusta que te suelten. Como tú mandas en tu casa, pues tú quieres mandar ellos también. Hay que tener cuidado, mi hermano. Estamos en tiempos bien peligrosos. Bien peligrosos. Tenemos que velarnos. Dice así: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aunque se levante, tú tienes que tratar a la gente con amabilidad. Tú tienes que ser a todo el mundo igual y conforme al entendimiento que ellos tengan. Porque Dios te va a capacitar para que tú veas con la gente que están a 30, a 60 y a 100 por uno. Dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y a todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste al soberbio y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuese tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros.
La Biblia establece que yo tengo que echar todas mis ansiedades y todas las cosas sobre Dios. Dios resiste al soberbio. Dios no resiste, pero le da gracia al humilde. Cuando uno se humilla delante de Dios, cuando uno busca el rostro de Dios, cuando uno trata de hacer lo que Dios quiere que uno haga, Dios va a bendecir. Dios te va a sostener. Pastor, no te quite. No te quite. ¿Entiendes? No deje que Satanás use a los débiles para quitarte a ti del llamado que Dios te dio. Tú tienes que mantenerte ahí. Dios va a venir y te va a proteger. ¿Por qué? Porque Dios dice que llama, respalda. Y capacita y respalda. Quiere decir que ya te capacitó, ahora te estás respaldando, porque se van a levantar contra ti. Y se levantarán contra ti, mas no te vencerán. Porque Dios está contigo. Dios está contigo. Tú no te puedes quitar. Mira, aunque sea con uno, usted predique como si hubiera 300. Yo me he pasado recientemente. No llegó nadie a la iglesia. Después de una victoria grandiosa. Una victoria que eso era para estar todo el día y todo el resto del día avanzando delante del Señor. No llegó nadie. Pero se predicó como si hubiera habido 300 personas allí. Y la presencia de Dios se sintió. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida, dice la palabra. Pastor, usted tiene que ser fiel hasta la muerte. Dios le va a dar una corona de gloria. La gente no determina tu corona, la determina Dios. No te quites, no te puedes quitar. Tienes que seguir adelante. Y todo el mundo te abandonó y tú le diste posición a la gente y no están cumpliendo con su responsabilidad. No te preocupes. Mira lo que le pasó a los discípulos. El mejor ejemplo que yo te puedo dar a ti, porque yo lo estudié y lo que te estudié y lo sigo estudiando. ¿Entiendes? Jesús dijo, sígueme. Sígueme. Y puntó con el dedo, sígueme. Y ellos lo siguieron. Cuando no hacían lo que tenían que hacer, le estaban dando derecho. Al final, cuando Jesucristo resucitó, con golpes, con tajos, con tal cosa, pero lo tuvieron que hacer la voluntad de Dios. Porque Jesús los llamó. Dios te llamó. Tú tienes que cumplir con la voluntad de Dios. ¿Entiendes? Pedro, hasta que no Satanás no lo zarandeó como a trigo, no se ubicó donde tenía que ubicarse. Y con todo eso, durante de esos hechos, le gustaba la discusión, pero volví a caer en tiempo de nuevo otra vez. Tomás, que no creía en nada. Así que usted no se quite, usted siga adelante, que Dios va a hacer. Y aunque las personas se levanten con usted, siga orando por ellas. Mire, cuando alguien se levanta contra un pastor, el pastor tiene la visión, Dios le da la visión de qué pata cojea. ¿Usted sabía eso? Dios le dice al pastor de qué pata cojea y ora por esto y por esto. Está pasándole esto. Si el pastor es un pastor de llamado, Dios le va a revelar lo que tiene. Entonces debe darte coraje, lo que tú sientes, compasión. Porque tú sientes que le falta una pata. O tú sientes que la oreja está tapada. O tú sientes que está ciego de un ojo. Y por eso es que tiene ese complejo. Porque Dios deseo el derecho legal a Satanás. Entonces tú tienes que orar. Lo que te está dando es trabajo. Tú tienes que orar para que esa alma sea libre. Y esa persona sea libre y pueda funcionar bien en las cosas del Señor. Y si no cumple con la posición que tú le diste, ora por ellos. No vengas a discutir y a pelear, ora por ellos. Que Dios sabe dónde tocarlos y qué hacer con ellos para que ellos se ubiquen donde tienen que ubicarse. Amén. Así que no te quites, pastor. Sigue adelante. Dios te llamó. Tú tienes que responder. No te puedes quitar. Amén. Y ahora voy a hablar sobre Hebreos, que lo dejé para último, porque esto es un bistec. Hebreo es algo fuerte. Ay, santo. Aquí voy, me cubro con la sangre de Jesucristo. Ok. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, no de chismaera, no sacrificio de crítica. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. En otras palabras, yo tengo que ayudar al pastor, yo tengo que ayudar al hermano, yo tengo que acordarme que yo estoy ahí con un propósito. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Cuando tú te sacrificas por hacer algo
por la obra de Dios, Dios se agrada. Eso es lo que a Dios le gusta. ¿Eh? Él no le gusta los títulos. Él quiere la sustancia que ese título carga. Cuando tú haces lo que Dios dice y tú das la milla extra, Dios se agrada. ¿Eh? Cuando Dios te pone en tu corazón, ayuda al pastor a esto, pues ayúdale. Porque eso agrada a Dios. Y se supone que nosotros somos cristianos, agrademos a Dios. ¿Eh? Y dice que tiene que ser sacrificio. De tal el sacrificio, se agrada a Dios. Cuando yo digo, yo no voy a ayudar al pastor, estoy cansado. Yo estoy cansado. Yo, no. Ay, que mucho molesta esa pastora. Eso no es un sacrificio que está haciendo. Dios quiere que te sacrifice. Como hoy Jason se sacrificó, llegó de Mayagüez a Isabel a arreglarme una situación que había con el sistema. Es un sacrificio. Dios se agrada de eso y lo va a bendecir. Dios se agrada de esas cosas que Él hace. ¿Entiendes? Porque se somete a la voluntad de Dios. Siempre ese muchacho se ha sometido a la voluntad de Dios en Casas de Restauración. Obedecer a vuestros pastores. Subrayen. No dice insultar a los pastores. Falta de respeto a los pastores. Mira a los pastores, dile a los pastores cómo tienen que bregar. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetos a ellos. Subrayen. ¿Sujetos a quién? A ellos. No es que tú vas por encima de ellos y tú le vas a decir a ellos qué tienen que hacer y cómo deben hacerlo. Sujetos a ellos. Porque ellos velan por vuestras almas. Como quienes han de dar cuentas. Yo tengo que dar cuenta por cada persona que Dios me puso en mis manos. Vamos a suponer que yo le enseñé y lo llevé y lo cargué y lo busqué y dejé la 99 y fui 3-1 y vuelve otra vez y se me escapó y vuelve otra vez. Dios me va a pedir cuenta por cada persona que Él asignó a mi vida. Ahora, si la persona decide no someterse, no obedecer, eso ya no es problema del pastor. Eso es problema de la persona que no quiso obedecer, no quiso sujetarse. Porque uno va a dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es de provecho. En otras palabras, yo tengo que hacer las cosas con alegría porque es provechoso para mí. Pero las personas tienen que someterse al pastor y obedecerle porque también es provechoso para ellos. Esto es una cadena, mi hermano. Esto es una cadena. Nosotros tenemos que respetar a los pastores, tenemos que buscar la forma de buscarle la vuelta, de entender lo que el pastor quiere. Casi siempre los pastores periódicamente hablan de la visión y de la misión de la iglesia. Hablan cómo Dios los llamó, hablan cómo Dios les suplió para que ustedes crean. Y le da evidencia que Dios los llamó para que ustedes crean, porque es algo espiritual. Así que mi hermano, cuando usted esté en la iglesia, mire al pastor con amor, con misericordia, ore por él. Antes de que usted se deje llevar por lo que usted ve, ore por su pastor. Mire a ver en qué él puede tener necesidad. Mira a ver si él necesita una palabra de cariño. Mira a ver si él necesita que tú le lleves algo. Mira a ver cómo tú agradeces lo que el pastor hace por ti. No solamente no busques al pastor cuando hay una situación en la familia, cuando estás enfermo y necesitas que ore por ti. También aprende a ver que es un ser humano, ¿me entiendes? Que lleva una iglesia en sus hombros, que Dios le exige a él y por lo tanto él tiene que exigirle a usted, que usted tiene que obedecer como oveja, como miembro de la iglesia. Usted tiene que obedecer y someterse. No solamente obedecer, usted tiene que someterse a ellos. Hay que someterse al pastor. Si el pastor camina en la palabra, usted tiene que obedecer. Si el pastor camina en la palabra, usted tiene que obedecer. ¿Entiende? El pastor no está ahí solamente para cuando usted lo necesite. El pastor está ahí porque Dios lo puso. Porque es un mandato de Dios. Y usted tiene que ser agradecido. Usted tiene que ver si cuando el pastor interviene en algo, sale bien las cosas. Eso es una buena prueba. Si cuando el pastor dice, yo voy a estar en esta y sigue orando y sigue ayunando y sale las cosas bien, usted tiene que saber que el pastor está haciendo su trabajo. Ahora, ¿cuánto cuesta el trabajo de ese pastor? No hay dinero. Porque los problemas espirituales y emocionales, solamente alguien espiritual y que esté estable emocionalmente puede bregar con eso. En guerra espiritual, eso es lo que hay.
Un pastor se mete en guerra espiritual, se pone la armadura y pelea contra el león y el oso y el lobo. La cosa es que no se lleva ninguna de las ovejas. ¿Usted no ha visto eso en su vida? ¿No ha visto eso en su familia? Eso no merece respeto, no merece obediencia, no merece que tú le hagas partícipe de toda cosa buena a ese pastor. No se levante contra él, porque Dios fue que lo llamó, Dios fue que lo capacitó. Y para información de los que no quieren escuchar, Dios los respalda. Dios, el Todopoderoso, el Soberano, respalda a los pastores que Él llama. Amén. Así que, hermanos, yo espero que ustedes entiendan esto, que no lo cojan como algo. Es una advertencia porque vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos bien feos. Y si usted no tiene una buena comunicación con su pastor y usted no tiene confianza con su pastor, usted se va a ver y se va a desear. Porque nosotros lo hacemos bien guapo, nosotros ponemos bien guapo, ¿me entiendes? Pero cuando viene el cantazo, ahí que no sabemos dónde el grillo tiene la manteca. Ahí sabemos si el grillo tiene manteca o no. Dice así Hebreos 5, y con esto voy a terminar y cerrar. 12 al 14, dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son las primeras rudimientos de las palabras de Dios. El pastor amonestando, regañando, corrigiendo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. 20 años en iglesia, 30 años en iglesia, nacieron en el evangelio y todavía hay que estar, en de estar dando clases, en de estar predicando, en de estar amonestando a la gente, en de estar dirigiendo gente a la iglesia, todavía están con la pejeta de nene chiquito. Todavía están con la chismaera de nene chiquito. Todavía están con la... Lo dice la palabra, lo digo yo. Y todo aquel que participa de la leche, es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Toda aquella persona, aunque sepa mucha Biblia, no importa cuánto tú leas Biblia, si todavía tú estás actuando como un niño chiquito, eres inexperto en la palabra. Todavía tú no estás aplicando la palabra a ti. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una persona que está en la iglesia sabe si el pastor está haciendo bien o mal. Una persona en la iglesia que está leyendo la palabra, que es maduro, sabe si se está portando mal o no se está portando mal. Sabe si está haciendo cosas indebidas o no está haciendo cosas indebidas. Porque uno sabe, por la madurez espiritual, uno se da cuenta que uno está haciendo. Así que yo espero que ustedes reflexionen en lo que es un pastor. Es más, le voy a dar una asignación. Hágase un estudio bíblico, qué es un pastor y cómo Dios los respalda. Así usted evita de cometer errores o horrores contra un pastor sin tener elementos de juicio para hacerlo. Así que haga un estudio bíblico. ¿Qué es un pastor llamado de Dios? ¿Y cuáles son las consecuencias de levantarse contra un pastor? Y ustedes, yo le voy a garantizar que usted va a abrir los ojos espirituales. Y usted va a estar orando y gimiendo por ese pastor que Dios puso ahí. Usted va a interceder por él. Va a amarlo. Va a respetarlo. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, te quiero dar gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y gracias por este estudio bíblico, Señor. Gracias porque me has fortalecido. Gracias porque he fortalecido a otras personas a través de él. Gracias, Señor, porque ha venido una verdad, una revelación de verdad. Que es tu amor corrigiendo, Señor, corrigiendo, protegiendo, respaldando a los pastores que tú has llamado a pastorear las ovejas, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú seas misericordioso con todas las ovejas. Que puedan aprender, Señor, que el pastor está ahí para protegerlo, corregirlo, cuidarlo. No para maltratarlo, Señor. Y que estaba ahí para defenderlo en el mundo espiritual del oso, del lobo, del león, Padre amado. Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, Padre amado. Y a veces las ovejas no se dan cuenta cuánto cuidado el pastor tiene de ellas y cuánto la está protegiendo, Padre Santo. Yo te pido, Señor, que tú sanes los corazones de los pastores que han sido heridos. Señor, yo te pido, Señor, que la grey, las ovejas sean agradecidas,
que sean humildes, Padre amado, que respeten al pastor, se sometan a ellos, Señor, porque ellos velan por el alma de ellos. Señor, ellos velan porque ellos lleguen al cielo, lleguen a la estatura de Cristo, Padre amado. Bendice a cada pastor, Señor, y alerta, Señor, a las ovejas, Padre amado. Señor, dale discernimiento para que sepan cuál es un pastor falso. Señor, que a veces nosotros les rendimos homenaje a los pastores falsos y a los que son verdaderos, Señor. Lo criticamos y lo menospreciamos. Danos un don de discernimiento para poder discernir, Señor, qué pastor sí y qué pastor no, Padre amado. Bendigo a cada persona que se conectó, Señor. Bendice a cada persona que se va a conectar, Señor. Y que esta palabra traspase el alma. Llega hasta los tuétanos, Señor, germine y dé fruto a 30, 60, 100 por uno. Y que no torne atrás vacía, sino que haga la labor por la cual es enviada a ser. Y una de las labores, Señor, es reconciliar la oveja con el pastor y el pastor con la oveja. En el nombre de Jesucristo, para tu honra y gloria. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que la paz de Cristo sea con ustedes. Sigan hacia adelante. Amen a su pastor. No le vean los defectos. Véanle las virtudes, los esfuerzos que está haciendo. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.